Delegado David Regades, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por hacernos un hueco en pleno trabajo y en pleno, en ese caso, día a día, para poder desarrollar, para poder presentar, para que siga cogiendo fuerza nuestras candidaturas, delegado. Pues la verdad que sí, ¿no? Y muchas gracias a vosotros por dar esta oportunidad, ¿no? Que no deja de ser un ejercicio de transparencia el poder contar a la opinión pública el trabajo que se está desarrollando desde aquí, desde la zona franca de Vigo, ¿no? Y en un momento como este, que, escuchándote ahora la introducción que hacías y la situación del estado de la pandemia y cómo está nuestros vecinos portugueses, pues vemos que tenemos que estar todos siendo cautelosos, ¿no? Sí. Que tenemos que ser cautelosos en el mundo profesional y en el mundo personal también, ¿no? Por eso en el comité que celebrábamos esta semana aquí en Zona Franca, pues volvíamos de forma masiva al teletrabajo. Cerca del 90% del personal, ya estamos solo con un retén de guardia, pues en Zona Franca la mayoría del personal de Zona Franca pues ya está teletrabajando. Es verdad que llevamos desde el mes de diciembre con un 50% de la plantilla teletrabajando y ahora sí. Pues hubo que incrementarlo un poco más porque creo que es importante hacer este esfuerzo, ¿no? La vacuna tiene que ser la esperanza, tiene que llenarlos de ilusión, pero mientras no seamos capaces de tener la vacuna implementada en la población, tenemos que ser más cautelosos que nunca y ser capaces también, ¿no? De proteger a las personas, porque la salud es lo más importante. Y al mismo tiempo, si somos capaces de conciliarlo y de compartirlo con la economía, con el trabajo, que es lo que estamos haciendo aquí en Zona Franca, pues es lo óptimo, ¿no? Y ahí estamos en estos momentos pues también trabajando, ¿no? Desde el teletrabajo la mayoría de las personas, pero siendo responsables, intentando cuidarnos mucho, ¿no? Cuéntenos, delegado, esas medidas que se adoptaban precisamente en esa reunión del consorcio, cuéntenos un poco porque van a continuar, ¿no? Ha querido usted que se sigan aplicando esas bonificaciones de alquileres. Cuéntenos un poco. Sí, nosotros ya en marzo del año pasado habíamos aprobado una serie de medidas que aquellas empresas que bajaran su actividad derivada por el COVID o que se vieran obligadas a cerrar en determinados momentos, como fue así, ¿no? Por obligación de la legislación en temas de pandemia, pues lo que hicimos es abonarles una parte de los cánones, de las rentas, de los alquileres, de forma proporcional a esa baja de facturación o a esa baja de su situación económica singular, ¿no? Y vamos a seguir en esa dirección en todos nuestros polígonos, en los 6 polígonos de la Zona Franca, que aquí en Vigo es el de Bouzas, es el de Peugeot Citroën, GKN, el que tenemos en Balaídos, y es el de el Parque Tecnológico y Logístico de BEA de Valladares. Y a la vez en todos nuestros centros de negocios, en el Centro Comercial Alase, pues seguir apostando y apoyando, ¿no? Porque creemos que es fundamental en estos momentos pues mantener la economía y ayudar a los emprendedores, ayudar a todo el mundo que tiene un proyecto y que está instalado en Zona Franca a que sean capaces de retenerlo para que cuando la situación amaine, cuando mejore la situación de la pandemia, pues ser capaces de salir con más fortaleza. Y en esa dirección vamos a seguir, ¿no? Al mismo tiempo que estamos trabajando, como decías antes, en los fondos en los New Generation Europe, ¿no? Esos fondos de recuperación económica, pues estamos trabajando de la mano del Ayuntamiento, de la mano de la Diputación, de la mano del Gobierno de España, en buscar una estrategia común. Hemos apoyado distintos proyectos vinculados a la innovación, a la tecnología, a la industria, la mayoría de ellos también con una vertiente muy importante del automóvil, y también hemos hecho una apuesta por un proyecto vinculado al hidrógeno para el polígono de Bouzas, para el polígono de Peugeot Citroën, en el que la idea nuestra es convertir este polígono de la Zona Franca en un valle de hidrógeno, en el que seamos capaces de generar hidrógeno a través de una hidrogenera, y de esa forma ese hidrógeno emplearlo pues en distintas herramientas de logística, ¿no?
desde el movimiento hacia un polígono de Bouzas con el polígono de Balaídos, como a su vez en el convenio con el ayuntamiento, pues también la colaboración, en estos momentos el ayuntamiento ya es muy tecnológico en la recogida selectiva, ya los vehículos que tienen son vehículos a gas, entonces la transformación de esos vehículos de gas licuado a hidrógeno es una transformación en el motor muy sencilla, se podría hacer, y lo que queremos ver es ver cómo podemos darle movilidad a la logística, cómo podemos tener movilidad para las personas, pero también hemos metido el transporte de pasajeros, el transporte urbana, cómo podemos darle movilidad de forma ecológica, porque para que nos hagamos una idea, en estos motores de hidrógeno lo único que sale por el tubo de escape es agua, es vapor de agua, es decir, que estamos haciendo una apuesta muy importante por el medio ambiente, por la sostenibilidad, y Vigo siempre fue un referente en la movilidad a través de la planta de Peugeot Citroën, pero también a través de todas las empresas de componentes que trabajan de forma muy importante en esta ciudad, en esta área, y a través de los centros tecnológicos. Por eso hemos buscado, ¿no?, la alianza de distintos centros tecnológicos para cada uno de estos proyectos. En alguno de ellos está de apoyo tecnológico el CETAG, el Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia. En el de energía está Energy Lab. Hay otros centros tecnológicos que de forma transversal están prestando su ayuda, y al mismo tiempo también, ¿no?, el ecosistema de las empresas, de los y las trabajadoras, pues están presentes en estas MDI, que no dejan de ser manifestaciones de interés que creemos que la ciudad de Vigo, que creemos que con una vinculación, ¿no?, con Europa, pero también tienen que estar en un proyecto España. No se puede seguir dibujando pues una Europa, una economía, una industria desde lo pequeño. Tenemos que hacerlo desde una estrategia global, y eso es lo que nos va a hacer más competitivos. Por esto en este proyecto de Europa, ¿no?, y que hablábamos con la Comisión Europea en distintas ocasiones, pues vemos que el referente tiene que ser un modelo de recuperación económica generado en la industria, y en algunos momentos pues cómo reindustrializar nuevamente Europa, cómo reindustrializar nuevamente pues España, Galicia y el área de Vigo. Digamos, y lo fundamental es que tampoco se vaya nadie, ¿no? Por eso también esas medidas que decíamos antes, claro. Que es importante. Precisamente sobre este proyecto del hidrógeno verde, que vemos que va cogiendo forma, que lo presentaba usted ya en el Ministerio de Transición Ecológica, también en el Ministerio de Hacienda, para evaluar, obviamente, la viabilidad económica de ese proyecto. Cuéntenos qué pasos hay que dar a partir de ahora, o cuándo sabremos cuándo estos proyectos van a pasar ya a la siguiente fase, delegado. Bueno, ahí tenemos el apoyo inestimable, ¿no?, y el potencial y el peso político que en estos momentos Abel Caballero tiene en el Gobierno de España y tiene en Madrid. Y el paso siguiente que ya se ha dado, hemos solicitado una reunión con la ministra de Transición Ecológica, porque creemos que es importante que ella conozca en primera persona el proyecto. Los papeles a veces son fríos, las exposiciones, las explicaciones a veces son frías, sí que los números son muy sólidos, como decíamos antes, en el que se consolida un proyecto que es viable y que es real, porque ya estamos poniendo casos prácticos que en el año 22 podíamos estar llevando a la práctica, y bueno, la declaración de estos proyectos tractores, ¿no?, de estas manifestaciones de interés, se fallarán en este primer semestre, y nosotros esperamos que más de uno de los proyectos que hemos presentado pues pasen esta manifestación de interés, que clasifiquen como proyecto tractor, y ahí en la mayoría de los casos pues lo que se hace es se crea el ecosistema administrativo para poder apoyar estas iniciativas, y hay que ir a un concurso y tienen que venir empresas a desarrollarlo, porque al final la parte del hidrógeno pues tendrá que desarrollarlo una empresa medioambiental, una empresa eléctrica. Yo la verdad que estamos muy contentos porque desde que hemos manifestado este MDI, ya las grandes eléctricas de España se han puesto en contacto con la zona franca porque dicen que están interesadas en participar con nosotros en este proyecto, con lo cual yo creo que es un momento de alegría, es decir, que el proyecto está gustando, y bueno, nosotros como administración pública
tendremos que buscar un concurso para ir a la concurrencia en el momento que se clasifique el proyecto. Primer semestre del año se clasifican los proyectos, se determinan qué proyectos son tractores y a partir de ahí se crearán las bases para ver cómo se prepara esta concurrencia, porque las administraciones en estos proyectos, que son generadores de economía, generadores de empleo, pues tenemos que ir a través de la concurrencia pública para la participación de las distintas empresas en él. Claro. Señor Regades, ya que hablábamos antes de la automoción, que es otra de las patas de banco que se quieren incluir precisamente en esos fondos Next Generation, con un proyecto que define Zona Franca y que también está el Concello de Vigo. Citroën, ampliación de Citroën, polígono. Desde Zona Franca, usted, delegado, muchas veces ha hecho ese llamamiento a la Xunta de Galicia. El otro día estaba por Vigo reuniéndose con el presidente de la Autoridad Portuaria, el vicepresidente segundo de la Xunta, responsable de Industria. Yo no sé si ha habido algún avance, usted que también está en contacto directo con la dirección de Citroën, para desarrollar por Matamá esa ampliación necesaria. Bueno, nosotros, tanto el alcalde, ¿no?, como yo, delegado de la Zona Franca, dijimos siempre que es prioritario, es urgente y tendría que ser inmediata la ampliación del polígono de Balaídos. Por dos cosas, ¿no? Sí. Lo primero, seríamos un polígono más competitivo, porque las empresas Jastein, que en estos momentos pues están fuera de Balaídos, que pueden estar situadas en Porriño e incluso algunas en Portugal, pues si somos capaces de atraerlas al polo de la transformación, si somos capaces de atraerlas a Balaídos, estamos optimizando los costes de forma importante. Abaratamos la logística, y no solo se abarata la logística, sino algo que es tan importante en estos momentos, se elimina y se reducen las emisiones de CO2, con lo cual haría más competitiva esta planta. Después nosotros lo estamos viendo, ¿no?, que veíamos en algún medio de comunicación estos días que la fusión con el grupo Fiat, con el gran poderoso grupo Fiat, hacía que distintas empresas de componentes estén ya presentando distintas ofertas para poder hacer una nueva furgoneta, construir una nueva furgoneta en Vigo. La verdad que para nosotros sería una muy buena apuesta. El grupo PSA y las empresas de componentes saben que pueden contar con la Zona Franca en lo que necesiten para que ese proyecto se fructifique. Y yo creo que esa es la estrategia. Y claro, si nosotros tenemos, ya el año pasado, con pandemia y todo, hicimos un récord de construcción, de fabricación de vehículos en la fábrica de Vigo. Fue el segundo año mejor de la historia de la fábrica, en el que estuvimos a punto de alcanzar los 500.000 vehículos, con lo cual sin pandemia hubiésemos superado perfectamente los 600.000. El espacio es el que es, el espacio es limitado, con lo cual si nosotros queremos traer nuevos coches, nuevas producciones, tenemos que ser capaces de dar espacio y sobre todo dar oportunidades, como celebrábamos hace unos meses que viniese la empresa de componentes D'Angel para Vigo, que es la que transforma los vehículos en 4x4, y que decíamos que hacía 6, 7 años que no había venido una empresa de componentes nueva a la ciudad de Vigo. Pues tenemos que ser capaces de atraer, ¿no?, en este nuevo vehículo, que va a tener una carga más tecnológica, en este vehículo eléctrico, en este vehículo autónomo, va a tener componentes distintos. El motor eléctrico, las baterías, y tenemos que ser capaces de las distintas empresas de componentes que hacen distintas piezas de este nuevo vehículo, tenemos que ser capaces de atraerlas para la ciudad de Vigo, para el área de Vigo. Y cuanto más cerca estén de la planta de producción, más competitivo va a ser, y cuando tengamos que competir con otras plantas dentro de Europa o dentro del mundo, pues ahí vamos a tener una ventaja si nosotros somos capaces, como hasta ahora, ¿no?, de tener una muy buena calidad y al mismo tiempo de tener una muy buena calidad con un buen producto, de hacerlo pues a un coste que sea el óptimo para poder competir. Y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Y yo creo que ahí todas las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo, que esto no va de colores políticos. Este mensaje que siempre manda el alcalde, que lo primero es el empleo, que lo primero es la economía, y que él para eso salía con quien haga falta para sacar adelante proyectos generadores de empleo, pues yo creo que es la estrategia que tenemos que seguir todos, ¿no? Tenemos que pensar en el bien común, tenemos que pensar que tenemos una ciudad que tiene un potencial altísimo, con una universidad que salen todos los años promociones de personas, de mujeres y hombres con muchísimo talento, y que tenemos que ser capaces de darle oportunidad de que trabajen en nuestra área, que trabajen en nuestra ciudad. Una última cosa, quería preguntarle, porque sé que le hace especial ilusión que se siga, además en estos tiempos pandémicos, si cabe todavía más, porque fue una apuesta muy clara, muy decidida de Zona Franca, nuestro Silicon Valley, el Vía Galicia.
delegado, que sigue desarrollándose y que sigue habiendo mucho ingenio, mucho talento, mucha innovación y proyectos que ojalá se puedan consolidar como se han consolidado muchos, ¿no?, en los últimos años. La verdad que es uno de los motivos de orgullo de la zona franca de Vigo, ¿no? Las aceleradoras que tenemos, tanto Vía Galicia como la Business Factory Auto, como las Vía Exterior, ¿no? Y en un momento como este, en un momento de pandemia, ir acompañando a las empresas y ver que aquellos proyectos que hace un año estábamos valorando, que siguen adelante, que siguen dando pasos y que no se vencen, y que muchas de ellas, ¿no?, se han tenido que transformar y adoptar su negocio y su forma de trabajar pues a estas nuevas condiciones del teletrabajo, del trabajo online, de la comercialización online, de la relación tanto con sus clientes como sus proveedores online, y que bueno, que lo están haciendo francamente bien empresas embrionarias, y que claro, las startups tienen el inconveniente a veces de la dimensión, de la escala, que les hace limitaciones, pero también en este caso, pues estas startups han tenido la fortaleza de la facilidad de movimiento justo por el tamaño, y que han sido capaces de adaptarse perfectamente, ¿no? Y la verdad, yo quiero felicitar desde aquí a todas estas emprendedoras y a todos estos emprendedores de Galicia que han sido capaces de adaptarse, de seguir con este proyecto adelante, y grandes proyectos que van a dar mucho que hablar, como siempre han dado que hablar los proyectos de emprendimiento de la zona franca, ¿no? Yo cuando veo cómo va cambiando la normativa de seguridad vial, y que parte es fundada por iniciativas, por impulso de una startup que nació en la zona franca de Vigo, y ahora me viene a la cabeza Gelflash, ¿no? Pues la verdad es que dices que esto merece la pena, ¿no? Y que dos personas un día tuvieron una idea, un proyecto, que desde la zona franca se apostó por ellos, y que hoy generen más de 30 puestos de trabajo, y el año pasado pasaran de los 3 millones de facturación, pues yo creo que es un referente, y es la leitmotiv de la zona franca, apoyar las ideas para que las ideas se conviertan en proyectos empresariales, y los proyectos empresariales generen empleo para las mujeres y para los hombres de este país, que es la mejor forma de distribuir la riqueza. Que es muy importante, y hemos visto proyectos maravillosos que nos han llevado al espacio, nos han llevado a comer sano, y todo eso con innovación y con una apuesta en ese proyecto Vía Galicia, que la verdad es que hay proyectos absolutamente alucinantes. Delegado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un fuerte abrazo.